lo menos vamos a pasar el Cholo, que es la estación de servicio que está en la rotonda, porque hasta ahí es un quilombo. Dale. Hasta la entrada de Cerri. Joya. ¿Listo? Sí. Vamos nomás. Buena gente linda, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video. Muy buenos días desde la ciudad de Bahía Blanca. A punto de decirle adiós. Quiero hacer un parate. Sí. Porque si ven que me muevo demasiado acá atrás, es que son las primeras incomodidades de cuando te volvés a subir a la moto. Me siento apretada, incómoda, pero son unos kilómetros nomás, después ya te acomodás. Te debe pasar lo mismo a vos con la moto, pero Claro, porque hasta que me acomodo de vuelta. estos días nos estuvimos moviendo en la moto pero sin el equipaje. Y cuando le pones el equipaje decís, ¿por qué estoy haciendo esto? Ale, muchísimas gracias por todo, saluda a las nenas y bueno, nos vamos hablando, de verdad, muchas gracias por todo. Ale. Mil gracias, nos Chao, vemos. Ale, gracias. Gracias. Ahora sí, a plena ruta, tenemos más de 300 kilómetros por recorrer el día de hoy, Acocho. Sí, así que vamos a arrancar por los primeros, así después le metemos los otros. Vamos que hoy el día termina con los acochos en la Patagonia. Los Vamos. acochos se van para Viedma. Patagoniense vamos a hacer. Hola, buen día. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Llevan alguna fruta, verdura? No, ese paquete de galletita que ves ahí arriba. ¿Solamente? Está bien. Eso solo nada más, listo. Adelante, gracias. Muchas gracias, que tengas buen día. Hasta luego. Parece dibujada esta parte de la ruta 3 con el fondo ahí del parque eólico. Me da mucha intriga de cómo es el funcionamiento, obviamente que va a través del viento, ¿no? Un ventilador de esos gigantes, ¿cuánta corriente produce, por ejemplo? O sea, ¿cuántas casas puede alimentar un ventilador de eso? Ventilador entre comillas porque no sé bien cómo se llama el aparato en sí. Este lugar se llama Hilario Ascasubi. Estábamos a 100 kilómetros de Bahía Blanca y siguiendo para el sur por la ruta 3, a 170 kilómetros, un poquito más, tenés Carmen de Patagones y ahí termina la provincia de Buenos Aires. Cruzás el Río Negro y ya entras a otra provincia y ingresás a Viedma, que es la capital de Río Negro. Tranquilo el Sí, pueblo. Pues son pueblos chicos acá. ¿Cuántos Sí. habitantes más o menos Y el serán? nuestro tendrá unos 6.000. Me llama la atención la cebolla que hay allá, que es gigante. ¿Por qué hay una Sí, cebolla? Esta zona produce mucha cebolla, de por lo menos Burato Beach a 15 kilómetros, sentido norte, y en sentido sur Villalonga, son zonas de producción de cebolla. Y ya buena parte de lo que se consume en Argentina sale de acá, sí. Sí, sí. Buenas, estamos tomando unos matecitos acá en una estación de servicio que está re chulo, re limpita, re tranquila. Ya camino para el Cóndor. Le están pasando cosas al EBR, nos dejó de funcionar la baliza, ahora me doy cuenta que se nos acaba de quemar un auxiliar. O sea, muchos años tiene este auxiliar desde que fuimos a Perú que los colocamos y le damos mucha utilidad ya que la luz delantera no alumbra absolutamente nada y no están dando. ¡Ah! Bueno, veremos más adelante. Atrás dejamos a Ascasubi. Hicimos apenas 106 kilómetros desde que salimos de Bahía Blanca, de los casi 300 en total que tenemos planificado hacer hoy para poder llegar al Cóndor. En Cóndor lo que vamos a hacer es hacer base. Conseguimos un lugar para poder hacer base en el Cóndor, lo cual nos viene
súper bien porque venimos muy atrasados con el tema laboral, con los trabajos que tenemos que hacer, y necesitamos estar un par de días más también en algún lugar fijo donde podamos trabajar. Y hay que chambear, hay que adelantar, porque si no, chicos, el viaje no se paga solo. Exactamente, hay que generar. Bienvenido a la Patagonia, partido de Patagones. Y arrancamos la Patagonia, ¡qué lindo! Estamos en Stroger, no sabemos si es un pueblito, una ciudad. Este tramo nos venía totalmente durmiendo, a mí más particularmente es anestesiante, el paisaje muy monótono. Son casi las 12 del mediodía y el clima se nota cómo cambió, el sol está bien alto y empezó a hacer calor, se siente el calor en la ruta. Hoy pudimos aprovechar de levantarnos temprano y que a Cocho también se levantó temprano, que no suele suceder muy a menudo, pero bien ahí. Por otro lado, ya tenemos el mapa. Después de haber conseguido el mapa pudimos conseguir un fibrón para marcarlo. Arrancamos en Bahía Blanca, agarramos toda la 3 y ahora estamos acá en Stroeder. ¿Y dónde sería el punto final? A nada estamos de la última ciudad de la provincia de Buenos Aires y a nada de pasar a Viedma, ya a Río Negro. Una reina la IBR, se viene portando hoy más que nunca de 11. Porque esta ruta está muy buena, pero tiene subidas, sus subiditas, y a pesar de que viene cargada, viene manteniendo los 70 kilómetros que nos propusimos del día 0, que iba a ser la velocidad crucero en la cual no íbamos a manejar para cuidar la moto y por el tema del ahorro de combustible. Una locura lo que es esta moto. El Acocho le agarró sueño adelante manejando en la recta, que sí, de verdad, estaba pesadita. Bastante. Yo no, yo venía distinta, venía bastante pispireta porque además de eso tengo acá, que me avivé, tengo acá mi aguja, ay, se me va a caer todo, y tengo un bollito de hilo, así que mientras él se venía durmiendo, yo venía tejiendo, así que toda esa parte me la perdí porque yo venía entretenida atrás. ¿Listo? Seguimos. Parada relajante, pero se hace sentir el calorcito. Así que vamos a seguir, que nos falta re poquito para poder llegar. Yo no te voy a discutir que obviamente que levantarme temprano no es mi hobby. No. Pero... Lo sé muy bien. Pero sí, en estos momentos y en esta época vale la pena cuando tenés que salir de viaje porque hicimos más de la mitad del camino con la fresquita. Y eso estuvo bueno. Y eso es lo que está bueno, lo que yo siempre te quise hacer entender, pero bueno. ¡Ya! 10 años para que lo entiendas. No quiero. Igual que me haya levantado una vez, no significa que vuelva a suceder. Mayormente cuando mostramos un lugar, que llegamos a un lugar, estamos contentos, felices, pero bueno, esta es nuestra cara y ánimos. Estamos en Carmen de Patagones, la última ciudad de la provincia de Buenos Aires, en una plaza que no teníamos idea qué plaza es. Allá está el IBR descansando en la sombra y nosotros acá comiendo unas galletitas. Ahora estamos yendo hasta la estación de servicio a ver si encontramos una, que necesitamos el uso del baño. Un problema, están limpiando el baño y los dos nos estamos haciendo encima.
Estoy preparando el almuerzo y estoy preparando el desayuno porque nos vamos a hacer un recorrido súper lindo, así que vamos a estar todo el día afuera hoy. Acá está la IBR, que la estamos preparando. Vamos a llevar el trípode, toallita, porque estamos cerca del mar. La sillita para las cachas, para descansar, para tomar unos mates, comerse el sándwich de milanesa bien cómodo. Esta calle es la principal y nos dejan todo. Por ejemplo, acá tenemos el autoservicio que nosotros nos estuvimos reabasteciendo estos días, los cuales los precios son un poquito elevados porque 2 cuadras más hacia la costa encontramos 80 pesos de diferencia en un producto, como fue en un jabón de tocador, ¿se dice? Sí, en un jabón, ni me digas. También acá, eso que se ve ahí de color verde, es la municipalidad. Es la municipalidad del Cóndor. Y acá, que esto nos llamó un montón la atención cuando el primer día que salimos a dar una vuelta, es la estación de colectivo. Está los murales. Muy linda porque la verdad que los murales que hacen son, miren lo que es eso, son bellísimos. Esto de noche es hermoso. Seguimos por la misma calle, buen día, nos encontramos con el centro de salud, el Cóndor y más despensa. Lo que tiene que esta calle, tenés todo lo que necesites, todo. Tenés desde comida, salud, tenés también ferreterías, chau. Panadería, en 4 o 5 cuadras está recontra completo. Y los autoservicios o despensas como estas adentro te sorprenden porque tienen a veces hasta carnicería. Ahí está la oficina de turismo donde pueden hacer todas las preguntas. Es más, también tienen los horarios de las mareas, eso lo tengan bien en cuenta. Acá nos encontramos apenas con la arena y allá está el mar, allá está el Atlántico. No fuimos, no tocamos el agua todavía. Sí hemos andado por acá, por la playa, por la arena, porque no nos aguantamos, la verdad la teníamos tan cerca que no la podíamos aguantar y queríamos ver, porque hacía mucho tiempo que no estábamos en una playa, a pesar de que no somos muy playeros. Son un montón de lugares que hay para visitar acá, los cuales vamos a hacer en el transcurso del día. La playa lo vamos a dejar para después, que es un momento especial para nosotros. O sea, la actividad acá principal es todo lo que es el mar. La gente viene acá a refrescarse al agua. Las 10 kilómetros de playa que tiene, que son impresionantes. Miren lo que son los colores hiper llamativos, con ventanas gigantes. Pero nos llamó la atención, que veníamos hablando con la Pocho, que todas las ventanas siempre están cerradas y muchas ventanas no se abren. Claro, y después nos dimos cuenta, viven enfrente del mar. Y miren lo que son los cordones. Acá es todo arena, las veredas arena. Miren esto, ¿ven? A lo que me refiero, esto está en plena calle. Frené, no hay que frenar, pero frené para mostrarlo a ustedes. Nos vinimos para el lado del pescadero. Son unos 3 kilómetros más o menos desde donde está la oficina del turismo, donde está la letra I del Cóndor. Acá quedó la IBR, en verdad hasta acá llegó la IBR porque es todo arena. Buen día, ¿cómo andan? En esta zona hay dos puntos pero muy interesantes. Uno de ellos es que estamos en el estuario del Río Negro.
La costa que vemos allá enfrente es la provincia de Buenos Aires. Y acá, donde estamos ahora, es Río Negro. Eso que pasa por acá enfrente es el Río Negro. Y allá a lo lejos, perdido en el horizonte, es el mar. Y este es el punto interesante, donde acá se encuentra el agua dulce del Río Negro con el agua salada del mar. A la entrada de la calle, para poder llegar acá a la costa del río, nos encontramos con ese cartel que dice pescadero. ¿Por qué pescadero? Porque justo con la unión del mar y el río hacen que se junten muchas, pero muchas variedades de peces. Entonces todas las personas que les gusta la pesca aprovechan para venir y tirar la caña para ver si pica, si saca algo. Es increíble pensar que hoy estoy caminando acá, estamos con el Acocho disfrutando de estas playas, y en 1827 hubo una batalla donde los brasileños intentaron colonizar el lugar, y toda la gente se unió, niños, mujeres, criollos, españoles, todos se unieron para no dejar que eso pase, para que no colonicen este lugar. La batalla duró una semana. Gracias a todo ese esfuerzo de esas personas en ese momento, hoy todo esto es territorio argentino. Dentro de la historia también que se cuenta de esta invasión es que primero intentaron entrar por el Río de la Plata, no pudieron, y bueno, siguieron por toda la costa, y este fue el segundo lugar donde intentaron entrar y querer colonizar. No va. Para que un poco para adelante. Oh, vuelta. Dale para adelante otra vez. Ahí va. Vamos. ¡Pucha madre! Nos vinimos en busca de una sombra a tomar unos mates porque está muy, pero muy fuerte el sol. Allá está la playa. Es raro estar tomando mate acá en una vereda, en un banco ahí de cemento, bajo la sombra de un pino, mientras todos están allá disfrutando del mar, del sol, de la agüita. Pero no lo podemos entender nosotros cómo hacen para estar tanto tiempo bajo el sol. No. Es muchísimo el sol, es fuerte el calor que hace. De por sí nuestra naturaleza no es muy chapotera y es como que está demasiado fuerte el sol. Y acá corre una brisa muy agradable, fresquita. Entonces en la sombra está espectacular, estamos bien. ¿Para qué vamos a ir allá? Otro día en el cual vamos a intentar, Acocho, terminar de recorrer el Cóndor. Acá nos estamos preparando para tomar unos mates, para desayunar, porque no desayunamos. No. Ya empezamos a ver desde acá las cuevas. Lo que no sabemos si vamos a ver muchos loros, porque justo los acochos vienen en el mes que migran. En el mes de febrero los loros barranqueros migran. Aparte de las cuevas, lo que se puede ver son los grandes derrumbes que hay. Miren todo esto.
que obviamente que debe ser producido gran parte por el tema del clima, el viento, porque está soplando muy fuerte y pega. Y otra cosa también que puede ser el motivo, las propias cuevas que hacen los loros. Esas cuevas tienen alrededor de 1 metro a 1,5 metros y lo cavan con el pico. Y si ven bien, se fijan bien, está todo el acantilado con cuevas, y eso debe hacer que se debilite el acantilado, la piedra, y que se produzcan también los derrumbes. Esta es la comunidad más grande del planeta, del mundo, de loros barranqueros. En este momento hay más de 35.000 nidos y más de 200.000 loritos. Y otro dato curioso, así, la casita que arman, cuando migran, cuando vuelven, se vuelven a la misma casita. Y los que emparejan, que recién se hacen de novios, se hacen su propia casita. Así que, moraleja, una vez que se hacen de novios, se van de la casa, chicos, por favor. Los loros abandonan el nido por 6 meses porque migran para la provincia de La Pampa. O sea que vuelan casi 1000 kilómetros y después de 6 meses vuelven y buscan su casita. ¿Cómo Joraca hacen para encontrar la cueva entre tantas cuevas? Porque después se siguen sumando lo que hacen las parejitas nuevas. Acá a mi espalda está el faro del Cóndor. Es el primer faro de la Patagonia y prestó servicio desde los años 1887. Espero que se escuche bien, hay bastante viento porque estamos justo en la parte más alta de lo que es el acantilado y llegamos al memorial de los héroes caídos en Malvinas. Vinimos a otro punto que nos olvidamos ayer, que está cerca del pescadero, y nos dijeron que por acá había, ¿cómo es? Un cangrejero, algo así. Todos los que hay. No, es todos cangrejos son. Íbamos a esperar a ver si la tormenta pasaba y salía el sol, pero no está sucediendo. Y no nos queremos despedir del Cóndor sin haber plantado la silla en la playa. Qué locura ya estar acá en la Patagonia. Ajá. Ay, deja que me baje. Para que la IBR, ¿sabe qué? Mirá esto, papá. Tienen que poner un cartel que diga cuidado con las IBR en la playa. Yo quiero repetir lo mismo que he repetido cada vez que veo gente metida en el agua tan fría y con este vientito, que es admiro el coraje que tienen. Qué chiquito que es el mundo. Nos encontramos con seguidores acá. Bueno, quise poner la moto allá, me di toda la vuelta para poner la moto allá, pero me advirtieron que ellos tienen conocimiento del mar, que está creciendo la marea. Acá se puede ver bien cómo empieza a llegar el agua. Ahí se están yendo Lorena y Sergio, re macanudos, y nos dejaron este regalito, este paquete de galletitas de las Pepas, que encima son riquísimas. Ya tenemos un poquito armado el rancho, acá las sillas, tenemos el termo y tenemos el mar. Así que juntos vamos a ir a meter las patas al mar. ¡Au! ¡Au! Lo que no te cuentan de la playa, ¡au! Cómo duele llegar hasta el agua.
qué lindo que es esto. Qué relajante que es esto. A pesar de que no somos dos personas que disfrutamos de meternos al agua, sí disfrutamos de esto, por ejemplo, de estar caminando con los pies en la arena. Produce algo que no sé, capaz que ustedes son de venir a playas y el caminar en la arena y mojarte los pies es como que te relaja. A mí en lo particular me calma. Eso que venimos contando en todos los videos, que venimos un poco acelerados, que venimos un poco perdidos. Como que este momento es como que el que apoyás los pies en el piso y relajás. Y donde empezás a pensar que hay que hacer las cosas un poco más tranquilo. Es fácil decirlo, difícil aplicarlo. Con el tiempo va a ir todo progresando y vamos a ir aprendiendo cada vez más. Y lo lindo que lo vamos a ir haciendo juntos. Miren, vamos a tocar el agua juntos, porque no lo habíamos hecho. Sí, hasta tía. Debe estar helado. Ahí viene, viene, viene. ¡Está helado! Qué cosa tan simple puede ser tan linda, ¿no? ¡Wow! ¡Qué locura! Miren dónde estamos, dónde nos trajo la IBR. Y que esto solamente es la punta, es el principio de todo lo que vamos a vivir. Y ahora llegó nuestro momento personal, donde nos vamos a preparar un rico mate para tomar, nos vamos a sentar en nuestras sillitas para disfrutar de este hermoso paisaje. Le vamos a dar fin a este video. Ha sido una aventura increíble poder conocer el Cóndor, súper recomendable si buscan tranquilidad y paz y playa. 10 kilómetros de playa tienen para elegir. Recordarles siempre que los queremos mucho, pero mucho de verdad, y que nos estamos viendo donde Acocho. En un próximo video, Perdidos por Argentina. Chau, gente linda, nos vemos.